Juan capítulo 2. Ustedes saben que esta semana vamos a hablar de relatos de Jesús en los evangelios. Por eso esta semana se titula Evangelios de Esperanza. Y entonces ya vimos dos relatos. Vimos el de la mujer que tocó el manto de Jesús y vimos también el de, ¿se acuerdan? La hija de Jairo. Jairo encontrándose con Jesús, rompiendo todos los esquemas, olvidándose de todo su orgullo, de todo, postrándose ante él y diciéndole: Señor, ven a mi casa, que mi hija está para morirse. Y aunque la hija se murió, Jesús fue igual, le dijo: no temas, solamente ten fe. Y entonces con la fe que tuvo Jairo, la esposa, los discípulos que estaban ahí, Jesús le agarra la manito y ¿se acuerdan lo que le dijo? Talita cumí. ¿Qué significa? Niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo la niña que estaba muerta? Resucitó, se levantó. Y entonces el Señor le dijo: denle de comer. Y vimos que nosotros necesitamos tener esa fe. ¿Por qué? Porque si tenemos fe en Cristo, no tenemos nada que temer. Pero hoy vamos a reflexionar y vamos a hablar de una historia de Jesús en Juan capítulo 2. Es interesante el libro de Juan. Juan arranca el libro que escribe, arranca este evangelio diciendo que Jesús es Dios hecho hombre. Así, al punto va Juan. Juan arranca diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces en el capítulo 1, versículo 14 me dice: y ese verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces en el capítulo 2 empieza a contar Juan qué pasó cuando Jesús inicia su ministerio. En el capítulo 1 Juan nos viene contando qué pasa con la predicación de Juan el Bautista y qué pasa con el llamado de Jesús a algunos discípulos. Pero en el capítulo 2 comienza hablando de una fiesta de casamiento. ¿Y por qué elegimos esta historia para esta semana? Porque el fin de semana tenemos casamiento, ¿sí? Tenemos bodas no en Caná, sino en Arroyito. Así que vamos a reflexionar en estas bodas, ¿sí? Y seguramente Ceci y Leo se van a acordar porque están pensando en la boda ellos. Hace ya un par de semanas vienen ahí con los nervios y entonces están pensando en las bodas. Pero esta boda ya se estaba dando en Caná de Galilea. Y me dice la Biblia en Juan capítulo 2 que Jesús se acerca a esta boda. Y ahora lo vamos a leer, pero antes vamos a hacer otra oración, ¿sí? Así como estamos, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por traernos aquí con tu Santo Espíritu. Te queremos pedir, Padre, que tu Espíritu Santo, quien inspiró la Biblia, nos ilumine la mente y el pensamiento para que podamos entenderla. Señor, háblanos en esta noche, transforma nuestras vidas y contesta cada uno de los pedidos que te hicimos de acuerdo a tu voluntad y a la medida de nuestra fe. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a empezar a leer entonces en el versículo 1 del capítulo 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Déjenme decirles algo. Ahí no es una herramienta. Ahí me hace falta largo acá. Ustedes saben que estudié con un compañero, nos hicimos muy amigos. Nos habíamos conocido una semana en un seminario que fui a hacer de liderazgo a Bahía Blanca. Ahí conocí al director de jóvenes de la iglesia de Bahía Blanca, y cuando voy a estudiar teología, el que se sienta al lado, ¿saben quién era? El director de jóvenes de la iglesia de Bahía Blanca. Le digo: yo a vos te conozco. Sí, dice, yo también. ¿Vos sos Paul? Sí, le digo, ¿vos sos Leo? Sí. Entonces nos hicimos muy amigos con Leo. Somos muy amigos, ¿sí? Hay 4 de los que estudiamos que somos el grupo de más amistad que formamos entre los 4, nos juntábamos a estudiar y demás. ¿Y por qué digo que me hace falta Leo acá? Porque cuando yo ando muy cansado, hay algunas palabras que no me salen. Sé lo que quiero decir, pero no me acuerdo la palabra que define lo que quiero decir. Y entonces Leo siempre estaba al lado mío, supónganse que estábamos estudiando y yo decía, y él me tiraba la palabra que me faltaba, justo esa, la exacta. Y yo decía: ¿cómo te voy a extrañar, Leo, cuando no te tenga al lado? Y hoy lo estoy extrañando. Bien, hay un recurso, ahí está, mientras iba charlando yo iba diciendo: Señor, dame la palabra. Hay un recurso literario que se llama intertextualidad, ¿sí? Y entonces la intertextualidad se utiliza para decir algo en alguna parte de algún texto y después repetirlo, y entonces uno relaciona eso que está repitiendo con lo anterior. En este caso es el tercer día. La intertextualidad en la Biblia es muy interesante porque no se utiliza solamente
con el mismo autor, sino que más bien se utiliza con diferentes autores o con diferentes libros de ese mismo autor. Por ejemplo, en Apocalipsis podemos encontrar el libro que mayor intertextualidad tiene en la Biblia, porque la gran mayoría del libro de Apocalipsis son citas sacadas del Antiguo Testamento. ¿Para qué hace esto Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Es como la historia de Hansel y Gretel, el Apocalipsis. Nos va tirando migajas, nos va tirando piedritas. Entonces cuando el Apocalipsis te dice, y vi 7 candeleros, vos tenés que decir, ¿y dónde me habla la Biblia de 7 candeleros? Cuando el Apocalipsis te dice, y daré a mis 2 testigos poder, porque estos son los 2 olivos, vos decís, ¿dónde la Biblia me habla de 2 olivos? Zacarías capítulo 4. Cuando la Biblia te dice, y venía uno montando un caballo y tenía sus vestidos rojos, vos decís, ¿dónde la Biblia me habla de uno que está montando el caballo y tiene vestido rojo? Isaías 63, intertextualidad. No se olviden, tercer día. Al tercer día, me dice, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Al tercer día, ¿de qué? De que Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿Se acuerdan de Felipe y Natanael, no? Felipe se hace discípulo de Jesús y va corriendo a buscar a Natanael, uno de sus mejores amigos. Y entonces le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Y de dónde es? Dice, de Nazaret. ¿Qué dice Natanael? De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve, ¿no? Ese es un principio bíblico para conocer a Dios, un principio bíblico. Ven y ve. Al Señor lo tenemos que conocer nosotros mismos, no lo podemos conocer por lo que otro nos cuenta. En la historia de las bodas de Caná de Galilea nos vamos a dar cuenta de que había una persona en esas bodas que conocía a Jesús profundamente, pero los otros no lo conocían. Felipe lo conoció, en principio, conocía un poquito, y él ya creía que era el Mesías. Y entonces va Natanael y le dice, ven y ve. Nosotros no podemos llevarle un conocimiento conceptual a las personas de Jesús. Necesitamos experimentar ese conocimiento y llevar a las personas a los pies de Jesús para que ellas lo conozcan a Jesús. No sirve que las personas me conozcan a mí o te conozcan a vos. Ellos necesitan conocer a Jesús. No sirve que yo te conozca a vos. Yo necesito conocer a Jesús. Porque la única salvación para mi vida, la única respuesta a mis incógnitas, la única cosa o ser que llena mi ser, valga la redundancia, es Cristo Jesús. Y entonces aquí el Jesús llama y conforma un grupo de discípulos. Ya lo había llamado a Pedro, a Juan y Santiago, lo habían seguido, porque Juan y Santiago eran discípulos de Juan el Bautista. Y entonces al tercer día de que llama a Natanael y Felipe, caen en Caná de Galilea. ¿Y qué me dice que había? También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 2 me dice que Jesús y sus discípulos son invitados a unas bodas. La gran mayoría de los comentadores bíblicos dicen que seguramente Jesús era pariente del que se estaba casando. El que se estaba casando o era pariente de María o era pariente de José. Y entonces había invitado a Jesús. Y entonces invitó a los discípulos de Jesús. Es interesante también saber que José murió de joven. El papá de Jesús no vivió hasta que fue viejo. Es más, al papá de Jesús solamente lo vemos en el nacimiento de Jesús y después no lo nombra nadie. ¿Saben por qué? Porque estaba muerto, ¿para qué lo iban a nombrar? Así que es interesante reconocer que Jesús ha sido el que llevó el alimento a la casa. ¿Quién era el hijo mayor de María? Jesús. Jesús. Era el hijo de María y del Espíritu Santo, ¿no? Que lo engendró. Pero después María tuvo un montón de hijos con José. María fue la Virgen María, pero después de que tuvo a Jesús ya no fue más virgen. Empezó a acostarse con su esposo y empezó a tener hijos, como cualquier matrimonio. Y entonces, vemos que como José murió de joven, ¿quién habrá llevado las riendas y el dinero al hogar como para comer? ¿Qué piensan ustedes? El hijo mayor, Jesús. ¿Conocen alguna historia de alguna persona, de algún grupo familiar, que el hermano mayor tuvo que empezar a trabajar porque su papá ya no estaba? Es normal, ¿no? Tristemente en este mundo. Y a Jesús le tocó esa. No simplemente que tuvo que venir al mundo y vino a un lugar pobre de los pobres, porque nació en un pesebre. No simplemente que tuvo que venir a este mundo a hacerse humano y agarrar todas nuestras debilidades, porque se cansaba, tenía hambre, si se lastimaba le dolía, etcétera, etcétera. No solamente que vino a este mundo y aguantar a los seres humanos que él venía a salvar y que lo rechazaban, sino que tuvo que venir a este mundo y no tener papá. Tener papá un tiempito y que después se muera y él llevarse adelante a la familia. Este es Jesús, el que está viniendo caminando con sus discípulos. Y entonces hubo una boda en Caná de Galilea. Y Jesús es invitado a las bodas de Caná de Galilea. Pero hay un problema en la boda de Caná de Galilea. ¿Cuál es el problema? Versículo 3.
y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Chicos, no se queden sin bebida. Ustedes saben cuando nos casamos con la Eli nos quedamos sin bebida. 17 de febrero, sí, 17 de febrero, no, 19 de febrero, 17 fue el civil, 19 de febrero, domingo 19 de febrero del año 2006. Y entonces fue el día más caluroso de los últimos 50 años en la historia, me parece a mí. Y nos casábamos al mediodía en un parque. ¿Sí? Y entonces estuvimos esperando ahí al novio que tardaba, ¿sí? Era como la parábola de las 10 vírgenes, no tardó Eli, sino que tardé yo. Y el novio no venía. Y la Eli me llamaba por teléfono y me decía, ¿ya estoy, papi? No, aguantaba media hora más porque no estoy todavía. Entonces el novio se tardaba. Pero el novio llega a la boda, nos casamos y nos vamos al salón. Y ustedes saben, cuando llegamos al salón pasó 1 hora y media y nos quedamos sin bebida. Hacía tanto calor que la gente se tomó todo. Y ustedes no saben la desesperación que nos agarró. Yo lo vi a mi papá raro, a mi mamá también, a mis hermanas. Y salieron medio rápido, 2 o 3. Y yo digo, ¿a dónde se fueron? Así que me levanto de la mesa. Voy a mi mamá y le digo, che, ma, ¿por qué se fue papá? Dice, no tengo más bebida. Nah, le me está cargando. ¿En serio? Dice. Se fue a buscar. Lo llamó por teléfono al Vano. El Vano era un conocido nuestro que tenía una despensa. Y entonces el Vano le dijo, mirá, ya me voy, negro, para allá para la despensa y te abro y lleva todo lo que quieras, después arreglamos. Entonces llevó, ¿no es cierto?, más bebida. Pero imagínense acá, Caná de Galilea, se quedan sin bebida, el novio todavía no está enterado de que se quedaron sin bebida. Imagínense la organizadora de la fiesta, que hay algunos comentadores bíblicos que creen que fue María, una de las que estaba organizando la fiesta. Imagínense cuando le dicen, no hay más bebida. ¿Cómo que no hay más bebida? Vamos a quedar mal con toda la gente. Ustedes saben que la sociedad, en los tiempos de Jesús, era muy sensible a las cosas que pasaban. Y entonces que te inviten a una fiesta y no haya bebida, era totalmente degradante. No se iban a acordar del casamiento por lo lindo que había sido, sino que se iban a acordar de que no había bebida. Déjenme preguntarle unas cosas. Hay solamente una cosa que importa en un casamiento. Que los novios se amen. Vamos con otra. Hay otra cosa que importa en los casamientos, ¿no? Hay otra cosa. ¿Por qué se van a acordar del casamiento? Y díganme si no es así. Y yo doy gloria a Dios porque los conozco y sé que va a sobrar en el casamiento de los chicos. ¿Por la comida o no? Yo fui a un casamiento que me morí de hambre, mis hermanos. En serio. No me olvido más de ese casamiento. He ido a varios casamientos. El otro trato de recordarme y digo, sí, fulano de tal. Pero cada vez que pienso en casamiento, ¿saben de cuál me acuerdo? Del que pasé hambre. No sé por qué, pero la comida nos marca. Imagínense que lleguen a tu casamiento y te digan, se terminó la bebida. Y no estamos, mis hermanos, en el siglo XXI, en Arroyito, que conocemos un montón de despensas. Acá no hay donde ir a buscar vino. Y son muchos invitados. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué haces cuando tenés un problema? Cuando te falta vino en tu vida, ¿qué haces? ¿A dónde vas a buscar? ¿Vas a la despensa? ¿Vas al supermercado? ¿Al Azul? ¿Al Día? ¿Qué haces cuando te falta vino en la vida? El vino en la vida puede ser cualquier cosa. Puede ser que te falte paz, puede ser que tengas un problema familiar, puede ser que tengas un pecado que no te podés liberar de ese pecado porque te encanta hacer lo malo. ¿Qué haces cuando te falta vino? ¿A quién recurrís? ¿A dónde recurrís? ¿A qué recurrís? Puede ser un problema económico. Y acá vamos a aprender un principio que tiene que regir nuestra vida espiritual para que nosotros estemos completos y plenos en Cristo. Cada vez que tenemos un problema, la primera persona que tiene que conocer nuestro problema es Dios. Cada vez que tenemos un problema, la primera opción para resolver ese problema es Dios. Pero hay veces que no es así en nuestra vida. Tenemos un problema económico, no sabemos cómo zafar y entonces ¿qué pensamos? El banco me va a ayudar. Entonces vamos al banco para saber cuánto me cobran el crédito, cuánto puedo sacar y cuánto tiene la tasa de interés. De ahí me voy a crédito no sé cuánto, que hay de esos créditos, hay un montón, ¿no? Vení en el acto te damos 15.000 pesos, vení en el acto te damos 50.000 pesos. Entonces va, ¿y qué piden acá? No, simplemente recibo de sueldo. ¿Y cuánto es la tasa anual? No, son como 80%, son usureros, pero bueno, vos necesitas la plata, entonces vos decís, esta es mi única solución. Y te sacás el crédito, pero a los 6 meses pasa que ya estás enterrado de nuevo y no podés pagar ese crédito. Entonces la solución es sacar otro crédito para pagar ese crédito y entonces vamos de crédito en crédito, económicamente. Vamos cuando tenemos un problema, ¿no? Un problema familiar. Normalmente
pasa en la vida de las personas que el primero que se entera no es Dios, sino que se enteran sus amigos, los amigos de más confianza. Amigas en el caso de las esposas, amigos en el caso de los hombres, normalmente se enteran. Los hombres no somos de contar mucho, así que normalmente se enteran las amigas de la esposa, porque los hombres no contamos demasiado nuestros problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Se enteran otras personas antes que Dios. Puede ser un problema espiritual. No se lo contamos a nadie, ni a Dios ni a otro, para que no nos dé vergüenza. Y no se resuelve tampoco. Acá vamos a aprender que cuando tenemos un problema, sea cual sea, necesitamos recurrir al que tiene la solución para ese problema. Y el que tiene la solución para todos los problemas es Cristo Jesús. Y había una persona en el casamiento que sabía esto. Y entonces me dice el versículo 4, Jesús le dijo, versículo 3, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Imagínense a María, viene organizadora de la fiesta, le dice, señora María, sí, ¿qué pasa? Falta vino. Y bueno, saquen de allá del freezer. No hay más, María. No hay más. No había freezer en esa época, ¿no? No hay más, María. ¿Cómo que no hay más? Pero si había un montón. Sí, había un montón, pero se tomaron todo. Vio que hace mucho calor o mucho frío o lo que sea, pero se tomaron todo. Y María lo ve a Jesús allá. Había pasado algo en la mente de María. María extrañó mucho a Jesús. Hacía días y meses que María no veía a Jesús. Cuando Jesús inició su ministerio, Él se fue, ¿a dónde? Hacia el Jordán. Ahí se encontró con Juan el Bautista y ingresó al agua. Y entonces le dice, Juan, primo, bautizame. Y entonces Juan el Bautista le dice, ¿cómo yo te iba a bautizar? Yo necesito ser bautizado por vos. Primo, no te hagas loco. Es necesario que cumplamos toda justicia. No se olviden de eso vamos a hablar el viernes. ¿Por qué Jesús dijo en su bautismo que es necesario que se cumpla toda justicia? Y entonces, ¿qué le dijo? Bueno, dale. Antes de eso, mientras Juan veía bajar a Jesús, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó con Jesús después de que fue bautizado? Y sale del agua. Una voz del cielo, Dios Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y el Espíritu Santo lo unge, bajando sobre él en forma de paloma. ¿Y de ahí a dónde se va? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. En los cuales no comió nada. ¿Cómo queda una persona después de 40 días sin comer? ¿Han visto alguna persona que enfermó y no se pudo alimentar por 1 o 2 semanas bien? ¿Cómo queda? Flaquito, ¿no? Jesús era un hombre morrudo. Ya dijimos que Jesús no solamente que trabajaba con madera, sino que también seguramente construía tipo albañil. Porque la palabra para carpintero es la misma que para constructor. Entonces tenía fuerza, pero estuvo 40 días sin comer. Y después de esos 40 días sin comer, está luchando, estresado, totalmente cansado contra el mismo diablo, contra Satanás, en las tentaciones que Satanás le hace. Y después de eso, los ángeles lo atienden y sale y recorre un poquito de tierra y junta a sus discípulos. Y de ahí se va a Caná de Galilea y se va a las bodas. Cuando María ve entrar a ese Jesús, su hijo, que hacía varios días o meses que no lo veía, lo ve distinto. Primero lo ve más flaco. ¿Qué pasa con una madre cuando ve a su hijo más flaco? ¿Cómo se pone? Como loca, ¿no? ¿Qué le pasa? Estará enfermo. Ay, ¿por qué está tan flaquito? Si se fue gordito de acá, no le dan de comer. Así que el corazón de María ya empezó a palpitar cuando lo vio más flaco a Jesús. Pero no solamente esto, sino que ahora Jesús no venía en porte de carpintero. Traía una mirada distinta y ropa distinta. Y la ropa hace mucho, mis hermanos. Hace un tiempo atrás fui a Coronda, de donde soy yo, ¿sí? Y en Coronda todos me conocen como Pablo Ferrer o Pablito Ferrer. Me conocían por 2 características, ¿sí? La primera, un torino rojo. Yo siempre me gustaba andar en el torino. Y era un loco con el torino, entonces, sí, Pablito el Ferrero, el del torino. Y la otra es porque cuando yo trabajaba usaba un pañuelo atado en la cabeza. Entonces con eso zafaba varias cosas. Primero, la transpiración me la chupaba el pañuelo. Segundo, no me daba el sol en la cabeza. Tercero, me podía poner la máscara de soldar y no me tenía que andar sacando gorro, poniendo gorro, sacando gorro, sino que me la ponía la máscara sobre el pañuelo. Y cuarto, no se me ensuciaba tanto la cabeza, porque si no se me ensuciaba y me picaba, ¿sí? Entonces, Pablito Ferrer, el que tiene el pañuelo en la cabeza, o el del torino. Y hace un tiempo atrás fui y le digo a mi papá, voy a ir a comprar unos pescados. Que venían un par de parientes, entonces querían comer pescado, y le digo, bueno, yo lo voy a ir a comprar. Y fui. Y me bajé en la costanera, hay muchos pescadores ahí en Coronda, hay un río muy grande. Y me bajo y veo a conocidos ahí, ¿sí?
Y me bajo de la Kangoo, me voy acercando, ellos me miran y siguen trabajando. O sea que digo yo, estos no me conocieron. Entonces llego y le digo, muchachos, ¿sacaron alguna boga? Sí, dice, sacamos 6. Ahí están. Y había 3 grandecitas y 3 más chiquititas. Bueno, le digo, me voy a llevar las 3 grandes. ¿Cuánto está el kilo? Está tanto. Bueno, le digo, pero a mí me va a hacer precio. Le digo al muchacho, ¿no? Y me dice, mire, le hacemos precio a los que conocemos y a los que nos compran mucho, dice. Ah, le digo, ¿y a mí no me conocés? Y ya se me entraba a poner malo el hombre, porque me empezaba a mirar raro, que claro que me trata a mí así. Me iba a tirar con el pescado en la cabeza. Le digo, si no me ve con el pañuelo en la cabeza y ando en un Torino, no me conocés. Ferrero, dice. Yo te veía cara conocida, pero así vestido limpito no te conocemos, dice. Claro, yo era soldador, andaba siempre, o andaba de mecánico, andaba siempre sucio. Había caído con una camisa, un pantalón de jean y unos zapatos. No me conocía nadie. Sin pañuelo en la cabeza y en una Kangoo. Olvídate. Jesús venía distinto. Estaba limpito. Estaba con una mirada distinta. Y no solamente eso, mis hermanos. Había gente que lo seguía ahora. Como perrito faldero. Porque los discípulos iban mirando siempre a su maestro a ver qué hacía, qué no hacía, cómo actuaba, porque querían copiar a su maestro y ser iguales a él. Cuando María ve entrar a ese Jesús, dice, ¿qué le pasó a mi hijo? ¿María sabía que Jesús era Dios? Sí. ¿María sabía que Jesús era el Mesías? Sí. ¿María estaba esperando que Jesús agarre el trono de Israel y saque corriendo a los romanos? Sí. Sí. Todos los israelitas esperaban lo mismo, no entendían nada. Entonces María dice, acá se viene, mirá, ya le vienen siguiendo gente, acá está buenísimo. Entonces, cuando resulta que hay un problema, ¿a quién estaba acostumbrada a ir María cuando tenía un problema? Marido no tenía, porque se le había muerto, a Jesús. Y ahora cuando tiene un problema, ¿a dónde va? A Jesús. Y entonces le dice, Jesús, sí, ma, ¿qué pasa? No tienen más vino, se les terminó el vino. Versículo 4. Y entonces Jesús le contesta, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Hay otras versiones que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Hay varios exegetas bíblicos, estudiosos de la Biblia, que dicen que esta frase, ¿qué tienes conmigo, mujer?, es una frase que está situada en ese contexto histórico y cultural. Y esa frase significaba, tranquila, yo me encargo. No se entiende, ¿no? Parece como que Jesús le está retando a María. ¿Qué te pasa, mamá? Yo siempre le entendí así, ¿no? ¿Qué te pasa, mamá? No me moleste, todavía no tengo que hacer nada yo acá. Pero va y lo hace, entonces yo no entendí, era como una paradoja, ¿no? La reta a la madre, le dice que no ha llegado la hora, después vaya a hacer un milagro. ¿Qué le pasa a Jesús? Pero leyendo e investigando, parece ser que esta frase, ¿qué tienes conmigo, mujer?, significa, tranquila, yo me encargo. ¿Y saben por qué lo entendí? Porque hace muchos años atrás yo tenía una novia que era de Rafaela. Y entonces viajé a Rafaela. 2 años estuvimos de novio. Y en esos viajes a Rafaela conocí algunas expresiones rafaelinas. ¿Sí? Y entonces entre esas expresiones rafaelinas me encontré con el más chico y más grande. En Rafaela, si vos te compras un auto bien grande, te dicen, ¿más chico el auto que te compraste? Y yo no entendía al principio. Porque si me dicen, ¿más chico el auto que te compraste? Me están diciendo que es chico. No, en Rafaela eso quiere decir que es grandísimo. Exacto. Si te dicen, anda a comprar 1 kilo de papa y trajiste 5, te dicen, ¿más poca papa compraste? Más poca papa. Si traje 4 kilos más de lo que me pediste. Bueno, eso quiere decir, más poco quiere decir que hay un montón. Más mucho quiere decir que hay re poquito. ¿Se entiende? Pero si no conoces Rafaela, no lo entendés. Imagínense que yo me encuentro con un chat, un WhatsApp de contestación entre 2 rafaelinos, 10 años después de que lo hicieron, y yo nunca estuve en Rafaela. Y encuentro que le dice, sí, porque tengo un perrito que es más chico el perro. Ah, sí, yo tengo un gato, más grande el gato que tengo. Ah, sí, ¿cuánto te costó? 1.000 pesos. Oh, más poco lo pagaste. No se entiende nada. Pero si está acostumbrado a vivir en Rafaela, lo entendés, ¿no? Acá, en Arroyito, y creo que en Córdoba también, después iré, no sé, acá tienen el qué parece. ¿Qué será? ¿Sí? ¿Qué será? Entro a algún negocio y entonces me dicen, ¿qué será? Yo digo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cera? ¿O qué será de queso? ¿Una quesera? No entiendo. ¿Qué será? Yo nunca estuve acostumbrado a hacer eso. ¿Qué pasa? Mi hermana vivió acá, entonces ya venía con algunas recomendaciones, ¿sí? Con el qué será y algunas otras cosas. Pero en los lugares donde viví nunca me dijeron qué será. Uno entra a un negocio en algún otro lugar y te dice, ¿qué andas buscando? ¿O en qué te puedo servir?
¿Qué te puedo vender? Acá, ¿qué será? ¿Y todo qué será? El otro día le digo al Ari, che, Ari, ¿me ayudás a correr una mesa? Y viene Ariel y me dice, estaba ahí, yo estaba charlando, me dice, che, Paul, ¿qué será? No, acá la mesa, tengo que ya aprendí, yo estoy aprendiendo a hablar acá, hermano. Vamos, oren por mí. Entonces, ¿qué pasa? Acá pasa lo mismo. 2000 años antes, en Israel, Caná de Galilea, viene María y le dice, Jesús, se quedaron sin vino. ¿Qué te pasa conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? Pero no es así, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llegó mi hora. Es como diciéndole, tranquila, mamá, no te da problema, yo me encargo. Aunque todavía no llegó mi hora, ojo. Y entonces acá hay un abrazo tierno de palabras de Jesús y también hay una recomendación de espacio. El abrazo tierno es, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué significa eso? Tranquila, mami, yo me encargo. Todavía no ha llegado mi hora, es un pequeño reto. Ojo, yo no puedo ser manipulado por vos para que yo haga lo que vos querés, para que yo me muestre como vos querés que yo me muestre. Mi hora todavía no llegó. Así que no te pasé de lista, mami. Interesante, ¿no? Interesante. Jesús. Vamos a estar toda la eternidad estudiando ese Jesús y nunca lo vamos a poder llegar a comprender al 100%. 100% Dios, 100% hombre. Tan humilde que se humanó. Tan humilde que sigue con esa carne y esa sangre en el cielo, según Hebreos capítulo 9, versículo 12, porque dice, no entró por sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Jesús, que sigue con carne humana. Jesús, que gracias a Él nosotros, dice la Biblia, estamos sentados en los atrios celestiales, porque Él es el que nos representa. Jesús le dice a María, mamá, tranquila, yo me encargo, pero no te pasé de viva. María quería que Jesús se muestre y que se haga rey. ¿De cuál era la palabra que les dije que no se olviden cuando hablé de la intertextualidad? Tercer día. Y ahora viene otra. Mi hora no ha llegado. ¿Cuál era la hora de Jesús? ¿El ser rey? No. ¿Cuál era la hora de Jesús? La muerte. ¿Y qué pasó después del tercer día? Resucitó. Así que vemos que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo un juego de palabras para que nosotros relacionemos las bodas de Caná con la muerte y resurrección de Jesús. Interesante, ¿no? Interesante. Vamos a seguir leyendo, a ver qué pasó. Entonces le dice Jesús, tranquila mamá, yo me encargo, pero ojo, no me manipules, todavía no llegó mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que los diga. Así que María va a los mozos y le dice, muchachos, ya tenemos la solución, él es mi hijo Jesús, ustedes le hacen caso a él. No pregunten nada, ustedes avancen nomás. Todo lo que le diga, hagan. Sí, señora María. Y se van. Dice, hola, ¿usted es Jesús? Sí, yo soy Jesús. Su mamá nos mandó para que nosotros hagamos lo que usted quiera. Díganos, ¿qué tenemos que hacer? Había allí 6 tinajas de piedra para agua dispuestas para el rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, esas tinajas de piedra tenían más o menos entre 80 y 120 litros. Algunos dicen que más, pero supónganse que hayan tenido 100 litros. ¿Sí? 6 tinajas, ¿cuántos son? 600 litros. Para el rito de la purificación, era lavarse las manos. ¿Se acuerdan de un episodio donde los discípulos no se lavan las manos? Y entonces los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y ellos le dicen, ustedes están pasados de tradiciones. ¿No se dan cuenta que esas son tradiciones de hombres? Porque nosotros ahora no lo entendemos, es como en Rafaela. Cuando Jesús le dice, no importa que ellos no se lavan las manos, no era que estaban con todas las manos sucias y no se la habían enjuagado y lavado con jabón, sino que no se la habían lavado de acuerdo al rito de purificación que tenían los judíos por tradición. No estaba en ningún lado escrito eso, de la palabra de Dios. Era tradición. Uno se lo había inventado y así siguió. Y entonces, ¿cómo era? Había una medida especial. La medida del agua para cada mano era la mitad de un huevo. Si ustedes hacen un huevo duro y le cortan la cascarita, la mitad de ese huevo era para una mano. ¿Te alcanza para lavarte la mano eso? No, para nada, era un rito. Entonces vos agarrabas una medida especial, sacabas el agua de esa medida especial y te la tirabas en la mano con los dedos hacia arriba. Y entonces el agua tenía que chorrear y caer, y cuando goteaba del codo, la mano estaba purificada. Esas 6 tinajas habían estado preparadas para el rito de la purificación de los que iban a comer. Ahora estaban vacías, habían usado todo el agua. ¿Habrá habido mucha gente? ¿Qué piensan ustedes? Si había 600 litros de agua solamente para la purificación. Y entonces le dice Jesús, versículo 7, llenad de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadlo al maestresala, al encargado del banquete. Qué interesante, ¿no? Llenad de agua las tinajas. ¿Había canilla en esa época? No. ¿Cómo había que llenar el agua? Con balde. ¿Cuántos de los presentes alguna vez sacaron agua de un aljibe? ¿Puedo ver las manos? Tenemos varios.
Yo nunca había sacado agua de un aljibe, mis hermanos. Y fui a... ¿Ya les contesto? ¿No? Fui a Hermoso Campo, Chaco. Y entonces ahí había aljibe, porque el agua no se puede tomar. Así que el agua que se toma es el agua de lluvia. No se puede tomar el agua que sale de las napas, son todas saladas. Y entonces estábamos comiendo en la casa de un hermano y dice, necesito agua para lavar los platos. Le dice, déjeme, yo saco. Digo, este debe ser una pavada, vos tirás el balde y recogés el balde, ¿no? Qué ciencia puede tener esto. Entonces tiré el balde una vez, vacío. Digo, ¿qué le pasa a este? Tiré el balde otra vez, vacío. Lo tiré cortado. Así que voy, ¿no? Humillado y le digo, me ganó el balde, le digo al hermano. ¿Qué me dice? Me ganó el balde. No puedo sacar agua, le digo, no sé cómo es eso. ¿Qué técnica usan? Ah, no, vení que yo te enseño, me dice el hermano. Entonces agarró el balde, le dio una vueltita así, plum, lleno el balde. Digo, ¿qué tenés en la muñeca vos? A ver, voy a probar. Así que me puse a probar ahí, tuve como 20 minutos más o menos. Así que ahí ya aprendí a sacar balde del aljibe. Pero no saqué 600 litros, saqué 20 litros, 2 baldecitos de 10 litros. Imagínense que tengamos que sacar 600 litros de agua del aljibe y otro balde. Pero ellos no preguntaron nada. Vayan y saquen agua y llenen esas tinajas. Bueno, está bien. María dijo que no le preguntemos nada. Estaban sacando ya por 300 litros y me imagino a uno diciéndole al otro, che, ¿y para qué no estará haciendo sacar agua este? Yo estoy retranspirado, ya estoy reventado. Anda, lleva. Che, ¿para qué no hará sacar agua? No sé. Pero ¿viste lo que dijeron los discípulos de él? No sé qué dijeron. No, parece que este es el Mesías, dice. El Mesías. ¿Qué va a ser el Mesías este si es el hijo de María? ¿No te acordás que le levantó la pared a mi papá? ¿No te acordás que le hizo la puerta a fulano de tal? El hijo de María. Sí, yo sé que el hijo de María, pero ¿no viste lo que dijeron los discípulos? Que tuvo una lucha espiritual en el desierto y que el mismo diablo se le presentó. No, dice, no escuché nada. Sí, dice, ¿no miraste ahí en el Facebook de Felipe lo que... en el Facebook. ¿No miraste lo que Felipe estaba comentando? ¿Qué estaba comentando? Que cuando le dijo a Natanael que venga, cuando Natanael llegó, él le dijo que lo había visto debajo de la higuera. Es un vidente, es un profeta. Llevan las 6 tinajas, llenas. Y entonces Jesús le dice, anda, toma un poquito de vino y lleváselo ¿a quién? Al maestresala. ¿Lleváselo a quién? Al encargado del banquete. ¿Lleváselo a quién? Al architriclinos. Esa es la palabra que aparece ahí en griego. Architriclinos. Es decir, qué palabra rara, ¿no? Parece archienemigo. Architriclinos. Archi significa el más importante, ¿no? Era el más importante, el encargado de los 3 clinos. Triclinos. ¿Y qué eran triclinos? Eran como 3 sillones reclinables, ¿sí? Entonces, vieron que en las bodas, normalmente, está la mesa de los novios. Estos eran los 3 clinos, los 3 sillones. Entonces estaban los 3 sillones así, recostados, y ahí estaban los novios, con la familia más importante. Y el architriclinos era el encargado del banquete. Era el que le traía la mejor bebida para la mesa de los novios, era el que le traía la mejor presa de pollo, era ese, el architriclinos. Y entonces viene y le da al architriclinos. ¿Y qué pasa? Cuando este lo prueba, se vuelve loco. Y se lo presentaron. Versículo 9. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Otra palabrita, gloria. Gloria. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí no muchos días. No muchos días. ¿En qué se convirtió el agua? En vino. Interesante, ¿no? Interesante. Ustedes saben que el vino es oinos. El vino en aquella época era de diferentes clases, ¿sí? El vino más puro era el que estaba recién exprimida la uva, ese era el mejor vino. No era como hoy que todos eran fermentados, sino que el vino más puro, el que estaba recién hecho, sin fermentar, porque ustedes saben que si dejamos el jugo de uva sin taparlo al vacío y demás, fermenta después. Entonces, el que estaba recién hecho era el mejor de todos, era el más caro de todos. Era como el aceite de oliva de primera prensada. Y entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que era el mejor vino que el maestresala había probado. ¿Cuál sería? Jugo de uva. Ahí, como recién exprimido. ¿Qué pasaba con el vino cuando fermentaba? Los judíos los dividían en 3 partes de agua y 1 parte de vino. O sea, 750 centímetros cúbicos de agua y un poquito de vino.
Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, toma un poquito de vino por causa de tu enfermedad, no se lo da para el corazón. Si nosotros estudiáramos en la situación y en el lugar donde estaba viviendo Timoteo, nos daríamos cuenta que en ese lugar las aguas eran contaminadas y las aguas tenían bacterias. Y entonces, ¿qué pasa con el alcohol y las bacterias? ¿Qué hacen las bacterias cuando tocan el alcohol? Entonces, ¿qué hacía Timoteo? Gracias al consejo de Pablo, agarraba 3 partes de agua y le echaba 250 centímetros de vino, de jugo de uva que tenía un poquito de fermento. Y entonces con eso purificaba el agua. Ustedes deben recordar que lo peor y más degradante para un judío era emborracharse. Era lo peor que le podía pasar a un judío, emborracharse. No era la sociedad que estamos acostumbrados nosotros, que nosotros nos vamos a una fiesta y cualquier fiesta salen un montón de borrachos y jaja, y después se ríen. No, era lo peor, era lo más degradante para la sociedad de ese momento. Y tenemos muchos versículos que nos dicen que el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, nadie es sabio si por eso yerra. Nos dice el apóstol Pablo que no hay que embriagarse con vino, sino que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces no podemos pensar en una boda como la que estamos acostumbrados a ver en nuestros días, sino que era una boda donde se tomaba vino, el cual estaba 3 partes de agua, 200 centímetros cúbicos, y al principio la primera camadita era de vino recién exprimido, pero era poquito porque era muy caro, pero ahora tienen 600 litros de ese vino. ¿Gracias a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Era un problema grande, mis hermanos, para esa pareja de novios y para esa familia haberse quedado sin vino? Sí, era un problema grande. Nadie se iba a olvidar de eso por generaciones. La fiesta donde se quedaron sin vino. ¿Quién solucionó ese problema? Jesús. Pero hay algunas lecciones espirituales que son mucho más profundas que esto. En las bodas de Caná de Galilea, Jesús dejó 2 simbolismos. Un simbolismo es el agua y otro simbolismo es el jugo de uva que estaba ahí. El agua simbolizaba el bautismo por el cual Jesús iba a pasar cuando lo maten. Por eso Juan está hablando del tercer día y por eso Juan está hablando de que todavía la hora no ha llegado, para relacionarlo con la muerte de Jesús. Y el jugo de uva estaba representando la sangre que Cristo mismo iba a derramar por nosotros. Por eso en la Santa Cena, ¿qué dijo Jesús? Tomad, bebed, esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Por eso es que nosotros cada 3 meses, más o menos, hacemos una Santa Cena. Porque cada vez que tomamos la Santa Cena, comiendo el pan sin levadura, porque la levadura es símbolo de pecado, y tomando el jugo de uva sin fermento, porque el fermento es símbolo de pecado y Jesús no tuvo pecado, ¿qué hacemos con eso? Recordamos el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y también recordamos que Él prometió que iba a volver a buscarnos. El agua también simbolizaba el bautismo que Jesús había tenido por medio de Juan. ¿Y por qué usa estos 2 símbolos y por qué son tan importantes? Porque son los 2 símbolos del nuevo pacto, mis hermanos. Una persona, antes de que Jesús inicie su ministerio y antes del nuevo pacto, ¿cómo se hacía parte del pueblo de Dios? Por la circuncisión. ¿Hoy es necesario circuncidarse? No, hoy es necesario bautizarse. Y ahí tenemos los cántaros con agua. Pero también nos dejó otra ceremonia Jesús, que tenemos que practicarla. ¿Y cuál es? La Santa Cena. En la cual, tomando el jugo de uva, recordamos que Jesús pagó con su propia sangre. ¿Qué pagó? Mis pecados. Y en Isaías 53 me dice que Él fue molido por mis pecados, fue lacerado por mis rebeliones, y por su llaga, o sea, por su sufrimiento, por su muerte, fuimos nosotros curados. Él pagó mis pecados. Y entonces ahora, como Él pagó mis pecados, yo puedo ser justificado y puedo ser visto como justo ante el cielo, gracias a Jesús que pagó mis pecados. Eso lo hablamos, ¿se acuerdan? En la semana de rendidos a Jesús, justificación. Y esto es hermoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el primer milagro que Jesús hace, lo hace dejando un simbolismo de todo lo que Él venía a hacer. Venía a instaurar el nuevo pacto, el pacto de la gracia, pero en ese pacto también hay cosas que debemos tener en cuenta. Por eso cuando el viernes hablemos del bautismo de Jesús, nos vamos a dar cuenta de que todo ser humano tiene que pasar por el bautismo si se quiere salvar, porque es necesario cumplir con toda justicia. Y Jesús, aunque no tenía pecado, Jesús, aunque era Dios hecho hombre, Jesús, aunque era el instaurador del nuevo pacto,
se tuvo que bautizar. ¿Por qué? Porque era ser humano. Simplemente por eso. Cada ser humano debe ser bautizado. Por eso le dijo, es necesario que se cumpla con toda justicia. Yo soy ser humano, tengo que cumplir también, no tengo pecado, pero no importa. La justicia dice del nuevo pacto, hay que bautizarse. Y acá vengo, así que primo, dejate el tonto, bautizame. Plum, lo bautizó. Para cumplir con toda justicia. Interesante, ¿no? Interesante. Pero otra lección espiritual que me deja la palabra de Dios en las bodas de Caná es que Jesús es el que satisface todas las necesidades. Cuando tenemos un problema, mis hermanos, al primero que tenemos que recurrir es a Jesús. Cuando tenemos una situación, al primero que tenemos que recurrir es a Jesús. ¿Por qué María fue a Jesús? Porque le conocía. ¿Por qué María accedió a Jesús antes que hacer otra cosa? Porque sabía quién era Jesús. El asunto es que nosotros hoy tal vez no conocemos a Jesús como lo conocía María. María había pasado tiempo con Jesús, mucho tiempo. María lo conocía de arriba abajo a Jesús y sabía que Él tenía la solución y que Él era la solución. Así que no pierde tiempo, va directo hasta Jesús. El asunto es que nosotros tal vez no conocemos tanto a Jesús, conocemos a otras personas más que a Jesús, entonces tenemos más confianza en otras personas que en Jesús. Pero necesitamos conocer a Jesús como lo conocía María. Necesitamos tener esa confianza plena en Jesús, que sabemos que Él puede resolver todos mis problemas. ¿Y cómo se hace eso? Pasando tiempo con Jesús. Nosotros nos llamamos cristianos, ¿no? Cristianos. ¿Se pusieron a preguntarse algún día por qué o de dónde surge el nombre de cristianos? El nombre de cristianos surge porque las personas que estaban predicando el Evangelio eran tan parecidas a Jesús, eran tan imitadores de Jesús, que entonces le pusieron cristianos. Era peyorativo, era despectivo. Lo llamaban como Cristo. Entonces, Cristo, cristianos. ¿Sí? Es como si todos lo copiaran a Patricio, ¿no? Y entonces los que le copian a Patricio, ¿cómo le diríamos nosotros? Patricianos. O lo que todos le copiaran a la Betty, betianos, ¿no? Este es cristiano. ¿Por qué? Porque eran todos parecidos a Jesús. Eran todos iguales a Jesús. Entonces los cristianos. Ahora la pregunta que me hago yo, ¿soy igual a Jesús? Cuando alguien me ¿ve a Jesús? Porque si no, capaz que tengo cristiano solamente de nombre, pero... Y otra cosa, mis hermanos, el cristiano debe ser cristiano adentro. Yo no soy cristiano por lo que hago. Yo hago lo que hago porque soy cristiano. ¿Cómo dijo Jesús? No puede un árbol malo dar frutos buenos, ni un árbol bueno dar frutos malos. ¿Cómo lo dice Santiago? La higuera no va a dar manzanas, ni la vid va a dar higos. Entonces muchas veces nosotros nos esforzamos por hacer lo que hace un cristiano. No nos tenemos que esforzar por hacer lo que hace un cristiano, nos tenemos que esforzar por ser cristianos. Porque cuando sea cristiano voy a hacer lo que hace un cristiano. Pero si no, me estoy esforzando para demostrar y para mostrar algo que no soy. Porque normalmente, tristemente, tenemos un esquema marcado en la cabeza, que es, ser cristiano es hacer esto, esto, esto y esto. Si yo les preguntara a ustedes, defínanme qué es un cristiano. Tal vez alguno me diría, y es el que va a la iglesia y no falta nunca. Bueno, un cristiano es aquella persona que es bueno, que es gentil, que es jovial y que es amable. Bueno, un cristiano es aquella persona que lee la Biblia y que... Me están describiendo acciones, no me están describiendo lo que es un cristiano. Yo no les pregunté qué hace un cristiano, les pregunté qué es un cristiano. Pero no es cierto que esas son las respuestas que salen de nuestra mente automática, es el que hace tal cosa. Un cristiano es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Un cristiano es aquel que vive en Cristo, como vivía Pablo. Un cristiano es una persona que está influenciada y está llena por el Espíritu Santo. Eso es un cristiano. ¿Que el cristiano hace cosas de cristiano? Claro, pero tristemente, y puede ser el caso de nosotros, y si es así, gloria a Dios que lo podamos rever y cambiarlo, y si no es así, gloria a Dios también. Pero puede ser el caso de nosotros que nos querramos parecer a los cristianos, pero no queremos ser cristianos. O no sabemos cómo serlo. Porque el problema también de alguna persona puede ser, yo no sé cómo ser cristiano. Yo sé lo que hacen los cristianos, entonces los copio como para parecerme a los cristianos. Pero ¿cómo llego a ser cristiano? ¿Y cómo se llega a ser cristiano, mi hermano y mi hermana? Pasando tiempo con Jesús. Es la única forma. Porque hay una ley en nuestro diseño. Hay una ley en el ser humano. ¿Y cuál es esa ley? Somos transformados por la contemplación. Lo que yo contemplo y contemplo y contemplo y contemplo, en eso me convierto. Somos transformados por la contemplación. Entonces, si yo paso tiempo con Jesús, lo miro a Jesús,
ando con Jesús, leo sobre Jesús, oro, de a poquito ¿a quién me voy a ir pareciendo? A Jesús. ¿Qué le dijo la mujer esta que lo acusó a Pedro de que era amigo de Jesús? Vos hablas igual que él, vos te vestís igual que él, vos te dirigís igual que él, vos sos de él. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Empezar a usar palabras que ya no usaba. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos un gran desafío para esta semana. El desafío que el Señor nos trae en esta semana es que empecemos a ser cristianos. No nos preocupemos por el hacer de un cristiano. Preocupémonos y ocupémonos en esta semana de ser cristianos. Porque si somos, lo otro se hace seguro. Los gatos, yo no sabía, hace poquito tiempo que empezamos a tener gato, si uno le pone y le enseña un poquito de arena o un poquito de piedras, los gatitos van y hacen caca siempre en ese lugar. Los perros no. No sé por qué, pero los perros no. ¿Y por qué los gatos hacen eso? Porque son gatos. ¿O no? El perro no lo hace, el gato sí. ¿Por qué lo hace? Porque es gato. El conejo no sé si lo hace. ¿Lo hace el conejo así? ¿Siempre en el mismo lugar? No, tampoco. ¿Por qué? Porque los conejos no hacen eso. El asunto, imagínense un conejo que quiere imitar a un gato. Y entonces aprende y hace caca siempre en el mismo lugar. ¿Por eso va a ser gato? No, es conejo. Aunque haga caca en el mismo lugar igual que el gato. Entonces sería triste que nosotros, siendo conejo, querramos parecernos gatos. Nosotros tenemos que ser gato adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no tenemos que imitar a los cristianos. Nosotros tenemos que ser cristianos adentro. Y cuando seamos cristianos adentro, vamos a ir a hacer caca al mismo lugar siempre como el gatito. Cuando seamos cristianos, vamos a maullar como el gatito. Cuando seamos cristianos, etcétera, etcétera. Pero necesitamos ser y no parecer. Necesitamos ser adentro. ¿Y cómo hacer eso, mi hermano? En esta semana consagrarnos al Señor como nunca antes. Por medio de la oración y por medio de la lectura de la Biblia. ¿La lectura de la Biblia en qué? En los temas que vamos charlando. Mañana, hoy a la noche cuando te levantes, podés leer otra vez la historia de las bodas de Caná. Podés leer la historia que ya hablamos en Marcos capítulo 5, cuando Jesús se encuentra con Jairo y con la mujer que le toca el manto. Y empezar a reflexionar en esas historias y conocer a Jesús. Ver cómo actuó Jesús. Empezar a pensar lo grande que era Jesús, lo hermoso, lo humilde, lo recto, y empezar a contemplar a Jesús por medio de su palabra. ¿Para qué? Para hacernos iguales a Jesús. Cuando tengas un problema, acudí a Jesús. Es Él el que tiene todas las soluciones. Postrate de rodillas y decirle: Señor, necesito que me ayudes con este problema. Estemos en esta semana orando por todos los pedidos que tenemos en la urna que entregamos hoy a la noche. Cada uno de nosotros ha depositado temas ahí, cosas que estamos pidiendo. Oremos por eso y digámosle: Señor, yo te dejé ahí mi papel, te dejé ahí mi pedido. Ayúdame, Señor, por favor. Mostrame. Y vayamos a la Biblia y leamos la historia de la Biblia y tratemos de reflexionar en principios espirituales que se encierran ahí en esas historias para empezar a ser cristianos. Para empezar a ser cristianos. Porque saben que cuando Jesús venga, va a llevar a muchos con Él. Pero ¿saben a quiénes va a llevar? A los que son cristianos, no a los que parecieron cristianos. Por eso Mateo 7, 21 al 23 es muy duro. Porque dice: y el Hijo del Hombre cuando venga, va a encontrar a muchos que le dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Lo que hacen los cristianos. ¿Y qué les dice Jesús? Apartate de mí, yo no te conozco. Pero Señor, hice todas estas cosas. Yo no quería que vos hagas, yo quería que vos seas. Jesús nos dice: a mí no me sirve que vos hagas y hagas y hagas y hagas, porque si no sos, eso que haces para mí no vale nada. Vos necesitas ser cristiano. Y un cristiano no se hace, mis hermanos. Un cristiano nace como cristiano. Nosotros como cristianos no nos vamos haciendo cristianos. Nosotros nacemos como cristianos y empezamos a crecer como cristianos. Por eso se habla de un nuevo nacimiento. Por eso Juan relata la historia de Jesús cuando se encuentra con Timoteo y le dice: si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Porque uno no se puede hacer cristiano, uno tiene que nacer como cristiano. Y Dios quiera que en esta semana todos podamos renacer como cristianos y conocer a Jesús. ¿Les parece que sería un buen pedido para esta noche decirle: Señor, necesito que tú me ayudes a ser cristiano? ¿Les parece que le pidamos eso? Y con eso cerramos. Vamos a ponernos de pie y le vamos a decir de pie: Señor, necesito que tú me ayudes a ser cristiano. Y en esta semana, mi hermano, hermana, amigo, amiga, te insto a que leas la Biblia como nunca antes y a que ores como nunca antes. Son las dos cosas que necesitas hacer si querés ser cristiano.
Para vivir una vida como nunca antes, necesitas exponerte a la palabra de Dios como nunca antes. Para conocer a Jesús como nunca antes, necesitas relacionarte con Él como nunca antes. Para saber de Jesús como nunca antes, necesitas leer la Biblia como nunca antes. Y para tener soluciones a tus problemas como nunca antes, necesitas orar como nunca antes. Clamándole al Señor que necesitas y que necesito ser cristiano. Vamos a orar. Querido Padre y Señor que estás en el cielo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el relato de las bodas de Caná. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos habilite y nos capacite y nos ayude a nacer como cristianos. Que nos ayude a ser y no simplemente parecer. Señor, muéstranos cuál es el camino. Y sabemos que el camino es Cristo. Señor, ayúdanos para que en esta semana empecemos una vida espiritual como nunca antes. Señor, ayúdanos para que en esta semana podamos destinar tiempo como nunca antes, para leer la Biblia, para orar, para reflexionar, Señor, en lo que es y en lo que fue Jesús. Señor, bendícenos con tu presencia, que tu Espíritu Santo esté en nosotros, que tus ángeles nos guarden con su poder y que nos acompañen a nuestro hogar también. Señor, planta una bandera, un estandarte del Espíritu como ese que se encuentra en Isaías 59:19, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, para que podamos ser fortalecidos por tu Espíritu Santo y Él nos ayuda a nacer y a ser cristianos. Esto lo pedimos sin merecerlo, pero lo pedimos en los derechos que nos otorga la sangre que Cristo derramó por nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén.